Muchas personas viven su vida de una manera muy, muy frágil, muy tenue, muy por encimita de las cosas, sin entender propósitos más allá, razones más allá que hay en las circunstancias que rodean nuestra vida en el día a día. Hay personas que se les pasa la vida sin entrar a estas verdades establecidas por el Señor, a estas verdades donde Dios explica los porqués de todas las cosas. Y pues es a veces muy triste y muy lamentable, ¿verdad? Que se va la vida con muchos distractores terrenales. Hay muchos distractores terrenales, ¿eh? Muchos. Hay muchas metas, sueños terrenales que aparentemente van a llenar los vacíos existenciales del ser humano. Y sin embargo, aun cuando se alcanzan esas metas, el hombre se da cuenta de que sigue teniendo vacíos, porque ese vacío de la vida solamente se llena con Dios, solamente se llena con Cristo. Y el entender a plenitud la vida, tomar la sabiduría del Señor para entender la vida y vivir correctamente, agradándole en todo, pues requiere de un trabajo espiritual, requiere de doblar nuestra cerviz delante del Señor, de consagrarnos para el Señor, de buscar el rostro del Señor, de tomar en serio a Dios por encima de todo, por encima de todo. El día de hoy vi por ahí una publicación, muy bonita publicación, y me asombró porque es una persona muy joven, es un varón muy joven, que en este tiempo Dios ha permitido que él y toda su casa pasen por un proceso de luto bastante fuerte, y son esas situaciones que a muchas personas pues las tuvieran, a ver, derrotadas, las tuvieran con grandes conflictos de vida, haciéndose una y mil preguntas de los porqués de las cosas y mucho dolor y mucho sufrimiento. Y bueno, hay una parte de ese dolor que es normal, claro que sí, eso es normal, pero ahí no se acaba la vida, allí no se acaba la vida. Entonces uno tiene que entender la voluntad del Señor, y me asombra mucho el comentario de este joven donde glorifica al Señor y lo alaba y dice que está muy convencido de que Dios es bueno y de que para siempre es su misericordia, y de que en este tiempo, repito, donde muchos estarían totalmente devastados y arruinados y totalmente confundidos incluso en cuanto a la fe, siendo cristianos, pues este joven dice que tiene paz y que en este momento vive la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que alaba la fidelidad del Señor. Bueno, eso es sabiduría. Y qué hermoso escuchar estos jóvenes así. Tuve la oportunidad de dar inmediatamente el primer comentario, porque esto es algo digno de comentarse, es algo digno de alabarse. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un joven lleno del Señor, y donde en medio de un proceso tan difícil, él puede ver al Señor y puede amar al Señor, porque al Señor hay que amarlo por encima de todo, Dios está por encima de la vida, por encima de la muerte. Dios está por encima de la salud. Dios está por encima de los lazos familiares. Sí, tenemos que amar al Señor por encima de todo, Esa es la perfecta voluntad. Lo vemos en todas partes, ¿verdad? Hay muchos ejemplos donde así nos lo muestra la palabra del Señor. Bueno, pues es hermoso, ¿verdad? Ver la obra de Dios en jóvenes llenos del Señor. Eso es maravilloso, es muy alentador. Y bueno, pues me gocé mucho por ese testimonio de vida, y pues qué bueno que nosotros tenemos esta oportunidad también, jóvenes o viejos, de leer su palabra y encontrar aquí esas razones, esos propósitos de Dios para nuestra vida.
entender el amor de Dios, la fidelidad de Dios, amén. Y bueno, pues vamos a continuar. Estoy en el capítulo 8 de Eclesiastés, el versículo 8 en delante dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Esto es maravilloso, ¿eh? A ver, entremos a cosas hermosas, a cosas ya totalmente del terreno espiritual. A ver, vamos a hablar del espíritu. Toda persona tiene cuerpo, tiene alma y tiene un espíritu humano. Pero cuando viene a Cristo, también entra en él otro espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces, un convertido tiene dos espíritus. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene el espíritu del hombre y tiene el Espíritu Santo. Una persona inconversa tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. No tiene el Espíritu Santo. Ahora, aparte, ese espíritu que tiene, ese espíritu humano que tiene, está muerto. Hay algunos videos donde explico acerca de esto, ¿verdad? Y un video donde se llama Aún es tiempo de salvación, creo. Aún es tiempo de salvarse. Por ahí está en mi perfil. Debe estar muy a lo profundo del perfil porque hace tiempo fue grabado. Y ahí explico por qué el espíritu de una persona está muerto. Una persona inconversa, ¿verdad? Ahora, así rápido, ese espíritu vuelve a vivir cuando el Espíritu Santo le da vida, entra en él. Bueno, pero no es mi tema. Pero no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. Nadie puede controlar al espíritu. Nadie. Ni tiene poder ni autoridad sobre su espíritu. Dios es el Padre de los espíritus. Oh, gloria a su nombre. Este es un versículo de la Escritura. Él es el Padre de los espíritus. Él es el que tiene el control, el dominio. Y cuando Él le dice a un espíritu, vuelve a mí, porque recordemos que cuando una persona muere, ¿verdad? El cuerpo pues va a la tierra, o sea, la carne, el polvo vuelve al polvo, ¿verdad? Pero el espíritu de esa persona vuelve a Dios, porque el espíritu es el aliento de vida. Es el aliento. Dije que íbamos a hablar cosas espirituales interesantes, ¿verdad? Entonces, cuando Dios llama a un espíritu para que suba a su presencia, nadie lo puede retener. Por ahí hay personas que, que se jactan, personas ahí en terrenos de metafísica, de magia, de adivinación, de esoterismo, y hay otros asuntos como vudú y esas cosas, ¿verdad? A ver, y se jactan de controlar el espíritu de una... No. El único que tiene poder y autoridad para dominar, controlar, dirigir al espíritu de una persona es nuestro Dios. Luego dice, ni potestad sobre el día de la muerte. Qué maravilloso es esto. Nadie tiene control sobre el día de la muerte de nadie. De nadie. El día de la muerte establecido por Dios para cualquier persona solamente está en la soberanía de Dios. Dios es el que dice cuándo y Dios es el que puede añadir días si Él así lo desea. Pero nosotros, ni aún la iglesia, que hay una persona que amamos mucho en nuestra iglesia o en nuestra familia y que oramos y ayunamos para que la persona no muera, no nos equivoquemos, no tenemos ningún control. Eso nada más depende del Señor. Podemos orar. David oró, ¿verdad?, para que su hijo no muriera y de todas maneras Dios permitió que muriera. Punto. Nada más. Entonces, no nos confundamos nosotros como cristianos creyendo que porque somos hijos de Dios, porque amamos a Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos dones de poder, dones de sanidad. No pensemos que porque tenemos estas cosas podemos controlar el día de la muerte de un niño, de un pastor que amamos mucho. No. Los cristianos se mueren, los pastores se mueren, todos estamos sujetos a un día de la muerte. Bueno, ese día de la muerte únicamente es controlado por Dios. Nadie tiene poder ni autoridad sobre ese día de la muerte. Interesante, ¿verdad? Dice, y no valen armas en tal guerra, ¿sí? No hay armas, ¿verdad? Aquí ni el dinero, ni armas naturales, ni espirituales pueden impedir
que un espíritu regrese a Dios o que el día de la muerte sea cambiado. Salvo soberanía del Señor, ¿verdad? Ni la impiedad librará al que la posee. Pues sí, claro. Ni por muy impío, ni por muy santo, ni por muy impío que sea la persona, no puede controlar estas cosas. Amén. No le libra, no es librado de estas cosas. Amén. La impiedad, es que yo soy muy fiero, es que yo soy muy malo, es que a mí hasta me tienen miedo todos, ¿verdad? Porque por su perversidad, bueno, ni santidad ni perversidad te da el control de nada. Dios es el que tiene el control sobre todas estas cosas. Sea alabado nuestro Señor. Versículo 9. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Dice, todo esto que yo lo he visto, me he puesto a analizar, me he puesto a meditar. ¿Cómo andamos en eso de la meditación? Hablo de meditar en Dios, meditar en la palabra. No estoy hablando de, vamos a tener un tiempo de meditación y poner nuestra mente en blanco. Nada, esa meditación barata, esa meditación, de hecho, no es ni aconsejable siquiera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de meditar en Dios, de reflexionar en Dios, en su palabra, en sus grandes verdades. Amén. Dice aquí, todo esto he visto y he puesto mi corazón, o sea, me he dedicado, ¿verdad?, a darle importancia a estas cosas. Dice, y ahora dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Ay, ay, ay. Esto, ¿a poco no lo hemos visto? Claro que lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Cuando los hombres se enseñorean de otros hombres. Y ese enseñoreamiento viene por el poder político, por el poder económico, el poder de la fuerza física, en fin. Hay mucho enseñoramiento. Enseñorear es una palabra mala. Es que se está ejerciendo una autoridad sobre otros, un dominio y un control sobre otros de una manera insana, de una manera impropia, de una manera injusta, de manera de pecado. Por ejemplo, el rico, el patrón rico y poderoso muchas veces se enseñorea. ¿De quién? Pues del trabajador, del obrero, de los pobres. Igual así sucede en todos los rangos, ¿eh? Pero bueno, sí, el hombre se enseñorea, o sea, abusa, oprime, ¿verdad? Presiona, doblega. ¿A quién? A otros hombres, a los que tienen menor poder para ello, ¿verdad? Dice ahora, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra. Aquí está otra de esas, a ver, ¿cómo le llamaríamos? De esas inconsistencias de la vida. De esas cosas que dejan a uno pensando, ay, 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 ¿y por qué pasa esto? ¿Y dónde está Dios? ¿A qué me refiero? Dice, he visto a hombres inicuos, o sea, malvados, perversos, que al momento de que mueren y son sepultados, la gente los aplaude y bueno, y dice muchas cosas muy bellas de ellos y les ponen nombre a las calles y en fin, con mucha honra, cuando fueron unos malditos de primera, ¿verdad? Y entonces decimos, ay, ¿y qué pasa? ¿Verdad? Y muchas veces lo primero es empezar a echarle la culpa a Dios de que por qué ocurren estas cosas, ¿verdad? No, aquí ya está escrito que van a ocurrir. O sea, van a ocurrir. No te asombres cuando sucedan. Está establecido que van a suceder. Y no es que se le pasó a Dios. No es que, que falló la palabra de Dios. Porque la Escritura nos habla de que al malo le va a ir muy mal y que va a haber castigo y tal. Y aquí no, aquí sucede que era muy malo y al contrario, ¿verdad? Todos lo admiraron, lo respetaron, lo honraron, en fin, lo van a recordar por siempre, le hicieron un gran funeral, ¿verdad? En fin, como si hubiera sido la gran cosa. Bueno, esto ocurre, ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Así es que nosotros
no nos asombremos por tal cosa, ¿eh? Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Ay, Señor amado, lo contrario. Lo contrario. En un pueblo, en una nación, hombres que fueron excelentes personas, dice que actuaron con rectitud. Fíjate, actuaron con rectitud en su vida, ¿eh? O sea, eran buenos ciudadanos, eran justos, hicieron muy buenas relaciones con otras personas. Me refiero, por ejemplo, que sirvieron y ayudaron a los demás. O sea, una vida linda, ¿no? Trabajadores, respetuosos, honrados, de buena moral, en fin, lindas personas. Bueno, olvidados, como si no hubieran existido y sin que se les diera ninguna importancia. En lo humano es así y va a ocurrir. Sin embargo, Dios sí está en control de todas las vidas. Dios sabe todas las cosas de tu vida, todos tus pensamientos, todo lo que has hecho a la luz o en privado. Dios conoce todo eso de nosotros y Él es el que al final dará la gran recompensa, ¿verdad? En este caso, si una persona, frecuentaba el lugar santo, ¿a qué iba al lugar santo? A buscar a Dios. Amaba a Dios, a postrarse adorando al Señor, a alabar al Señor, ¿verdad? Iba a la iglesia, iba al santuario, a buscar el rostro del Señor. Bueno, pues una persona así y con una vida recta es una excelente persona que bueno, si recibió a nuestro Señor Jesucristo, si le tocó en este plan de esta dispensación, de que hay que salvarse en Cristo Jesús, porque puede hablar de una persona así antes de que Cristo viniera, que iba al lugar santo, ¿verdad? Y, sí, iba al santuario, iba a las sinagogas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y ahí en ese tiempo Cristo no era la salvación. Ahorita Cristo es la salvación. Bueno, vamos a suponer que en este tiempo iba a la iglesia, gran persona, gran padre de familia, gran madre de familia, una excelente hija, en fin, linda persona, sin ningún mérito terrenal, sin ningún aplauso terrenal. Bueno, la recompensa vendrá de parte del Señor. Así es de que si llevamos una vida sencilla, humilde, en diferentes términos, pero esforcémonos por llevar este estilo de vida y no busquemos la gloria humana. Me impacta el versículo cuando el Señor Jesús dice: gloria de los hombres no recibo. O sea, aplauso de los hombres no recibo. Alabanza de los hombres no recibo. Admiración de los hombres no recibo. ¡Qué maravilla! Y hay que subrayar esto, ¿por qué? Porque nosotros muchas veces somos todo lo contrario, ¿eh? Andamos buscando esa buena opinión de todas las demás personas, que nos alaben, que nos admiren, que tengan una opinión maravillosa de nosotros. Nos encanta eso, nos hace sentir bien y para muchos hasta es una necesidad, que si no la tienen no se sienten bien, No, cuidado, hagámoslo para Dios. O sea, si nos esforzamos por tener una vida linda, ¿verdad? Sea para el Señor, amén, y que toda la gloria se la lleve el Señor. La recompensa no la busquemos terrenalmente, amén. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser odiados, vamos a ser enjuiciados de mucha forma, perseguidos, ¿verdad? Por pensar diferente como piensa el mundo, por actuar diferente de cómo actúa el mundo. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres
está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ay, Señor amado. Ni los mejores libros de psicología del mundo dicen esto. Y esta es una verdad maravillosa, maravillosa. Apliquémoslo a la educación de los hijos, de entrada, a la educación de los hijos, porque también se puede aplicar a la sociedad misma. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? A ver, estoy hablando de que cuando una persona, en este caso apliquémoslo a niños, cuando los niños o los jóvenes hacen una mala obra, inmediatamente tiene que haber castigo, inmediatamente tiene que haber una sentencia, tiene que haber una disciplina, una amonestación sobre esa mala obra. Eso que hizo mal la persona debe ser inmediatamente reprendido, sancionado, castigado, disciplinado. Esto es bueno, porque dice aquí la palabra que si no se hace así, como ya está ocurriendo con la educación de los niños, ya está ocurriendo así, entonces el corazón de esa personita se va a torcer hacia la maldad. O sea, se va a hacer más malo el niño. Mira, dice, por cuanto no se ejecuta luego, o sea, inmediatamente, luego, ya, sentencia, amonestación, juicio, exhortación, regaño, castigo, sobre la mala obra, sobre una mala acción, dice, el corazón de los hijos, aquí lo estamos aplicando a los hijos, ¿verdad? De los hombres, está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, se va a hacer más mal a la persona si no se le reprende, si no se le castiga. Aplíquelo a la sociedad y está igual. Hay muchos delitos actualmente que se están cometiendo y robos, secuestros, violaciones, muchas cosas tremendas, ¿verdad? Y si la sociedad no castiga a esas personas, ¿qué va a suceder? Va a ir aumentando más la maldad en esas personas. Pues al cabo no me hace nada. Al cabo, aquí en México, me detienen y en 2-3 días ya me echan para afuera. ¿Qué sucede? Pues esa persona va a seguir delinquiendo. Y otro delito, y otro delito, y otro delito, y otro delito. ¿Por qué? Porque no se ejecuta inmediatamente una acción, una sentencia sobre la mala obra. Interesante, ¿eh? Interesante. Así es de que, bueno, yo ya tuve, por la gracia del Señor, la fortuna de educar de mis hijos, ya están casados, mis 3 hijos, pero en su momento se les aplicaba este versículo. Y damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ahora ellos, por la gracia del Señor, tienen sus familias en el Señor, sus familias fuertes en el Señor. Uno de mis hijos, mi hijo mayor, es pastor en una congregación. Y bueno, este versículo ayudó mucho, siempre estuvo presente en la educación de cómo educar a mis hijos. Bueno, hay que entender este versículo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque es de mucha bendición cuando... Es el consejo de Dios, Es el consejo de Dios. Dice, si un niño, un joven hace una mala obra, inmediatamente castígalo, inmediatamente. ¿Para qué? Para que su corazón no se tuerza hacia la maldad. Interesante. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Otro versículo también maravilloso, ¿verdad? Te lo repito rápido para entrar en la enseñanza. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios. A ver, dice que si una persona es pecadora, muy mala, muy pecadora, y no le pasa nada, o sea, no se muere, sus días son prolongados, no está enfermo, sus días son prolongados. Dice, bueno, aunque eso esté ocurriendo, yo no voy a entrar en ninguna confusión. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. O sea, a ver, hablamos de 2 personas. La que teme a Dios y se porta bien como hijo de Dios,
y la persona que no teme a Dios y se porta muy mal. ¿Qué pudiéramos decir? Que a la que se porta muy mal, le va a ir muy mal y se va a morir rápido, se va a enfermar, va a venir un juicio de Dios sobre su vida. Muchas veces así pensamos, ¿verdad? Bueno, a veces eso sí va a pasar, pero a veces eso no va a pasar. Y la persona va a prolongar sus días y como que le va a ir muy bien. Bueno, terrenalmente así va a pasar, ¿verdad? Pero debemos estar convencidos nosotros y sin entrar en confusión. Dice, yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Si tú temes a Dios, temes ante la presencia del Señor, te va a ir bien. Aleluya, te va a ir bien. Te va a ir bien. Ahora, no quiere decir que no pasemos por pruebas y por luchas y que lamentablemente algunas cosas nos van a salir mal, pero por falta de ciencia, por falta de sabiduría. A veces porque no seguimos el consejo de Dios. Queremos que nos vaya bien y nomás trabajamos tres días a la semana y no trabajamos las 12 horas que Dios aconseja que trabajemos y queremos que nos vaya bien, pues por muy cristianitos que seamos, no nos va a ir tan bien. Y eso no es culpa de Dios, es que simplemente no estamos viviendo de acuerdo al consejo que Dios nos da en su palabra. Pero la voluntad perfecta del Señor es que sí, que nos vaya bien terrenalmente y también nos va a ir muy bien cuando estemos en su presencia. Amén. Bien, dice el versículo 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia del Señor. Bien, esta enseñanza que nos da aquí ahora nos asegura que al impío le va a ir mal, ¿verdad? Esta enseñanza no es absoluta, ¿ok? Porque nos refiere en otras escrituras, como mencionábamos ahorita, que hay personas impías que de alguna manera pareciera que les va a ir bien, ¿verdad? Bueno, pero en esencia, estas palabras tienen que cumplirse en la vida de cualquier persona, Así es de que, pues al malo no le va a ir bien, pero a los que caminan con Dios les va a ir bien. Y lo lindo es que no nada más te va a ir bien a ti, sino también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es bello, es promesa del Señor. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. ¿Cuál vanidad? Esta. Que hay justos, aquí está, esto es lo tremendo, Hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. O sea, hay personas que son hermosísimas personas que caminan con Dios, que hacen lo recto y lo justo y les va a ir como si fueran todo lo contrario, como si fueran bien malos. O sea, les van a ocurrir cosas bien feas, ¿verdad? Tremendas cosas. Sí, así en algunos casos va a ocurrir. Dice, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Qué inconsistencias de la vida. Qué locuras y desvaríos de la vida, pero así ocurre. Así es que sepamos que va a ocurrir para que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestros ojos puestos en el Señor, nuestro corazón puesto en el Señor. Y no digamos, ay, cuidado con esto, porque esto es lo peligroso. Si yo me porto bien, voy a la iglesia, hago buenas obras, trato de ser justo, responsable, sí, y me va bien mal. Y a esa persona que vive allí a una cuadra de mi casa es bien tremendo y le va muy bien. Ah, no, pues entonces ¿para qué me porto bien? Pues mejor me voy a portar mal. A mí me enseñaron de que viniera Cristo y todos mis problemas iban a ser resueltos. Pues te echaron mentiras. A mí me enseñaron que viniera Cristo y que Dios me iba a dar la victoria en todas las cosas. Te echaron mentiras. Te echaron mentiras, no es así. ¿Entendemos esto? Entonces, qué hermoso estas verdades del Señor que establecen un balance y que nos enseñan cómo es Dios, cuál es su voluntad y nos advierte de las cosas que estarán sucediendo a nuestro alrededor. Interesante, ¿verdad? Bien, veamos un último versículo, el versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Gloria al Señor.
todos los días de tu vida, ¿verdad? Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Vamos a buscar tener una vida digna, de buen testimonio, una vida que glorifique al Señor. Tengamos frutos como hijos de Dios, imitemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro estilo de vida. Bueno, pero aquí subraya algo. Por tanto, alabé yo la alegría. Alabé yo la alegría. Esto de la alegría. Señor amado. La alegría es algo maravilloso. La alegría dice mucho de la persona alegre, de su buena voluntad, de su amor, de su sentido de la amistad y de la bondad que hay en su corazón. Es una persona de paz. La alegría tiene que ser una característica de nosotros como hijos del Señor. Seamos alegres, llevemos alegría donde quiera que vayamos. Esto le falla a muchos cristianos, Hay muchos cristianos que en lugar de alegría tienen una seriedad mustia y más cosas, ¿sí? Yo creo que de esto voy a hablar en el siguiente video, porque tenemos que conocer y entender a plenitud que la voluntad del Señor es que nosotros vivamos alegres, estemos alegres, y que esa alegría viene de nuestro Dios, aleluya, viene de nuestro Dios, y esa alegría va a ser de mucha bendición para ti y para todos los que están alrededor de ti. Así es de que esto de la alegría es un tema poco estudiado, pero es de muchísima bendición. Comenzaré con esto en el próximo video. Bendiciones.